Tres arquitectos se reunieron para construir el Parador Ariston. Marcel Lajos Breuer nació en Hungría en 1902. Fue uno de los 143 alumnos que la escuela contó en su segundo año de vida, dirigida por Walter Gropius. Trabajó en el estudio de Pierre Chareau y ante el llamado de Gropius vuelve años más tarde a la Bauhaus, ubicada ahora en la ciudad de Dachau, donde funcionó desde 1925 hasta su clausura en 1933 para dirigir el taller de muebles. Allí diseña sus primeras sillas de tubos de acero y la famosa silla Vasily. Entre sus profesores podemos mencionar a Johannes Itten, Walter Gropius, Joseph Sachsman y a Paul Klee, a quien reconocería como uno de los dos profesores que marcaron su formación. Eduardo Fernando Catalano nació en 1917, arquitecto argentino, becado por la Universidad de Pensilvania y Harvard, fue invitado por su decano fundador, quien reunió un grupo muy especial que fueron pioneros en el campo de la arquitectura moderna, como George Matsumoto, Matthew Nowicki, E.M. Pei, Philip Johnson, Paul Rudolph y Eduardo Catalano. Entre sus profesores figuraron Walter Gropius y Marcel Breuer. Roscoe nació en 1914, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958 y 1962 encargó el proyecto y ejecución de la ciudad universitaria. Vicedecano y profesor titular de Arquitectura 3 y 4 en la Universidad de Morón. En el 2015 publicó El hombre y su obra, un libro dedicado a Eduardo Sacriste. Por su labor docente lo llamaban maestro de maestros. El Parador Ariston. La propuesta de la realización de un parador-restaurante destinado a reuniones sociales, bailes y cócteles la recibió Marcel Breuer durante su estadía en Buenos Aires. Estaba realizando un curso de 8 semanas entre agosto y septiembre de 1947 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y fue la facultad quien encargó y financió la obra. La caja de vidrio de la planta baja contenía el hall de entrada, guardarropa y los servicios. En la parte posterior, en un volumen independiente, estaban ubicadas las dependencias de servicios, 5 habitaciones para los camareros, baños, comedor y depósito. En la primera planta, tras las cortinas de colores primarios, rojo, verde y azul, estaba el salón, el bar y sobre un piso machimbrado de madera la pista de baile. En forma de trébol, con sus superficies curvas para permitir el máximo acristalamiento, su construcción fue muy rápida, durante los meses de agosto y septiembre del 47. Un volumen de hormigón armado sostenido por 4 pilares, estructuras de losas de doble armadura con losetas de lava volcánicas que aligeraron las cargas, sistema poco usado en esa época. ¿Cuál es su huella? ¿Cuán visible es su huella? Hay obras que se transforman en íconos de la arquitectura, ya que tienen per se la fuerza necesaria para influir en el entorno físico y cultural, sea cercano o lejano. De pronto hay lugares donde las personas y sus acciones, los objetos que realizan y construyen, transforman el lugar en un sitio especial. Así como las acciones inmateriales se recuperan con las historias que se cuentan y escuchamos, cuando son edificios, las historias se construyen de una manera más compleja. Son historias que hemos creado entre todos y son los edificios los que nos dan pistas de esas historias donde hemos vivido y compartido distintos momentos. Hay un edificio, el Parador Ariston, del que podemos estar orgullosos, ya que es parte de nuestra historia colectiva. Su huella es parte de nuestra identidad, como un valor sustantivo que conforma el patrimonio cultural común. Por eso nos duele el estado de abandono al que está sometido. Le pedimos su opinión, sus comentarios, sus sugerencias, su ayuda. No queremos que el Parador Ariston siga siendo una ruina. No queremos que termine desapareciendo.